Bienvenidos a otro episodio y bueno, estamos de regreso y les traemos unos temas bien interesantes que les vamos a relatar, historias acerca de fantasmas en el metro, la cegua, niños fantasmas y bueno, comencemos con las historias y Jessie nos va a contar la primera. Bueno, la primera historia que les voy a compartir trata sobre fantasmas en el metro y la verdad que es la primera historia que vamos a contar sobre este lugar, o sea, es la primera vez que nos envían una historia que trata sobre estos lugares como el metro que son muy, que esconden muchas cosas, son muy interesantes, muy mágicos, porque ya hemos tocado este tema, pero no en una historia como tal. Y bueno, la historia tiene un título y dice El anciano fantasma en el metro. La envía Alicia. Dice que su historia fue hace 2 años cuando fue de visita a un país asiático que prefiere no mencionarlo. Dice que en ese tiempo estaba saliendo con una persona de ese país y bueno, él le dijo que fueran a pasear, que fuera a visitar el lugar, a conocer a su familia y ella pues decide ir y se estuvo ahí durante un mes. Bueno, según lo que ella dice que es un país muy desarrollado, muy limpio, o sea, la cultura es muy, digamos, estricta en estos aspectos y también tiene mucha hermosura, muchas bellezas naturales. Ella dice que nunca le había pasado nada sobrenatural, digamos, tan fuerte o como ver un fantasma, como ver a un demonio, cosas así, no. Simplemente había escuchado ruido o cosas extrañas que ella siempre le buscaba explicación. Por lo tanto, dice que jamás pensó que algo así le sucedería justo en ese país y en ese lugar. Dice que un día con su novio ellos planearon ir a otra ciudad de paseo, como que es una ciudad turística y tenían que tomar el metro para llegar a ese lugar. Entonces se levantaron muy temprano y llegaron a la estación de metro. A esa hora dicen que había muchas personas esperando también el metro para ir a sus trabajos o hacer, bueno, las cosas que tienen que hacer, ¿no? Y mientras esperaban, ella notó a un señor que estaba cerca de ellos, pero, bueno, perdón, la edad del señor era más o menos de unos 80 años y dice que usaba un bastón. Pero es como un señor normal, o sea, como cuando vos estás esperando el autobús y lo mirás y así ya, no le pones tanta atención. Lo mirás como una persona normal. Y la verdad que ella tampoco le puso mucha atención, ¿no? Bueno, al principio, como les digo, no le prestó atención y pensó que era una persona más normal. Lo extraño fue cuando ya entraron todos al metro, pues, al tren. Su novio y ella se sentaron en unos asientos y el señor se sienta justo enfrente de ellos, entonces que quedaron viéndose de frente, ¿no? Y bueno, en ese momento ella sí ya como que vio la cara del señor y notó que estaba un poco pálido, así como enfermo. Y bueno, ella dice, ok, tal vez por su edad, tal vez por que usa un bastón, sí, verdaderamente sí está enfermo y sigue sin prestarle atención a estos detalles. Pero sí notó que estaba muy pálida su cara. Dice que ella y su novio pues se pusieron a ver sus celulares durante unos minutos. Normalmente la gente en ese país dice que cada uno va en su cosa, no se quedan viendo, pero ella no está muy acostumbrada a estar con el celular todo el tiempo. Entonces, bueno, ella se puso igual, como todo el mundo estaba haciendo lo mismo, ella no quería estarlo viendo todas las personas, entonces se puso a ver su celular. En una de las paradas de las estaciones del metro, ella levanta la cabeza y ve que el señor aún sigue ahí, sin prestarle mucha atención, simplemente levantó la cabeza y miró que el señor seguía ahí, ¿no? Sin embargo, unos segundos después, volteó a ver hacia otro lado y el tren hace una parada, pues ahí, y siguió. Pero ella por unos segundos voltea a ver como que a otro lado, así, y cuando regresa a la vista, el señor no estaba. O sea, cuando el tren siguió adelante, el señor seguía ahí todavía. Sí. O sea, que no se bajó en la estación para decir, pues, ¿qué fue eso? No, el señor seguía ahí, pero ella voltea a ver a otro lado, así por un segundo, y regresa, y el señor ya no estaba, lo cual para ella no tenía sentido, porque, o sea, fue unos segundos que yo volteé a ver, y el señor seguía ahí cuando el tren arrancó, ¿no? Entonces ella, asustada, voltea a ver a su novio, no le dice nada, simplemente lo queda viendo como que él pues no notó nada, no notó el señor nada extraño, y las demás personas también seguían con su celular como que si el señor no existía, como que si nadie hubiera visto que alguien desapareció, literalmente desapareció, se desvaneció.
Y ella sí se quedó un poco choqueada porque dice, ¿realmente sí vi a este señor o me lo imaginé? No sé. Bueno, la verdad que como que pasó el tiempo, ella no, como que no le siguió prestando atención a este suceso, pero sí fue algo muy, muy extraño, ¿no? Y unos meses después le cuenta a su mamá, como que se acordó y le dice, mira, estábamos en el metro y así, me pasó todo, bueno, le contó todo, ¿no? Y ahí fue donde su mamá le dio una teoría de que probablemente fue a un fantasma que vio y que tal vez este señor como que seguía repitiendo sus últimos momentos de vida o tal vez los lugares donde él tenía algún recuerdo o algo así. Bueno, la cosa es que el eco de este señor seguía ahí y que justo que cuando cuando el tren arranca, ahí ya se acaba como que sus recuerdos o algo así, o el ciclo, no sé. La señora, la mamá, le dio esa teoría. Y la verdad que ella nunca había pensado pues que había sido un fantasma como tal, porque creo que como seres humanos siempre tratamos de buscar la lógica, las cosas inexplicables, porque tal vez nos protegemos de que sea algo que no podemos explicar, entonces mejor fue esto, fue el viento, fue otra cosa. Entonces eso hizo Alicia. Y dice que poco a poco fue como que, digamos, tomando sentido de que sí, posiblemente era un fantasma por la cara pálida que tenía el señor y obviamente de que nadie más lo notó, que estaba ahí, solo ella. Pero ni siquiera le comentó a su novio. No le comentó a su novio, solo a su mamá. Como te digo, ella trató de no prestarle mucha atención porque fue algo muy choqueante. Como dice ella, jamás pensé que me iba a pasar algo tan fuerte justo en ese país, en ese lugar, dice. Entonces no le dijo a su novio, solamente a su mamá, tiempo después, para a ver qué le decía a su mamá. Y bueno, ella dice que desde ese tiempo, o sea, desde que su mamá le dijo, que tal vez era un fantasma, ella ahora que ve la gente en la calle piensa que cuál de esas personas tal vez no está viva y no, o sea, la persona no se da cuenta del fantasma. Y tal vez ella tampoco sabe que es un fantasma en realidad. Y es cierto, nosotros miramos muchas personas en la calle y no sabemos si en realidad todas esas personas están vivas. La verdad que está muy interesante y ahora yo también voy a voltear a ver y decir, no sé, no todas las personas están vivas aquí. Sí, más en los lugares como el metro, como te digo. De hecho, cuando hablamos del metro, fue del metro de México, de Ciudad de México, donde se esconden muchas cosas, muchas personas dicen que entran en otra dimensión, o sea, es un lugar muy extraño, no sé por qué será que es tan así, tan mágico, podría decirse, ¿no? O sea, y un montón de gente ha experimentado eso. Exacto. Tantas historias que he leído que me quedo... Y por lo que veo es en todos los metros de cualquier país, ¿no? Porque estamos hablando del otro lado del mundo. O sea, Ciudad de México es una cosa y estamos hablando de un país asiático que está muy lejísimo, lejos de aquí, de este continente, ¿no? Bueno, y esa fue mi primera historia. Mi primera historia es acerca de un doppelganger y el nombre de esta persona es Roxana. Dice: actualmente tengo 18 años y esto me pasó cuando tenía 8 años aproximadamente. Estaba yo recostada en el sofá de la sala y atrás se encontraba el comedor y atrás estaba un pasillo que daba al baño y al cuarto trasero. Para esto, mi mamá y mi abuela estaban sentadas en la sala. En eso, por el reflejo de un espejo, veo que mi abuela se levanta de la silla y se va para el cuarto. Yo me levanté del sofá y fui detrás de ella. Al llegar al cuarto no había nadie, a lo que volteo para atrás y estaban las dos sentadas en la sala todavía, su abuela y su mamá. A lo que procede a dirigirse para donde ellas estaban y decirles lo que había pasado. Y justo enfrente de la puerta del baño veo un reflejo y algo que me agarra de los hombros y me estruja, haciendo que me cayera al suelo, a lo que mi mamá me dice: ¿qué tienes? Y yo le dije, algo me jaló. Ellas estaban pensando que yo estaba jugando y se rieron. Y yo me pongo a llorar. Cuando se levantan, van y me revisan. Yo traía moretones y 2 manos marcadas en la espalda. Desde entonces, cuando veo algo, no estoy segura si es realmente la persona que estoy viendo y prefiero alejarme. Qué fuerte, porque siento que, o sea, cuando ya algo sobrenatural te llega a dañar o a hacerte daño, bueno, físicamente,
es algo muy, muy poderoso, no sé, o sea, Sí. ya te agredió, te dejó moretones, no sé, se me hace muy, muy, muy horrible, ¿no? ¿Vos nunca te has levantado con moretones en tus piernas o en brazos? No, de hecho, cada moretón que me sale es porque sí me golpeo verdaderamente, o sea, me golpeo con algo físico, yo Sí. estoy despierta, pero pues, yo no tengo, digamos, ¿cómo se le dice? Experiencias sobrenaturales, así fuertes. La de ella fue una agresión, ¿no? Sí. Pero... Sí, a mí sí me ha pasado. Y me han dicho, es mala circulación, que no sé qué, pero... Es posible, sí, claro. Pero lo raro viene a que me ha pasado a veces de que me despierto con mucho frío, bastante frío. Me pongo una cobija, aunque esté haciendo calor, me pongo una cobija, una colcha, lo que sea que esté al alcance. Si son 3 cobijas me las pongo, porque me entra un frío bien horrible. Sí. Y el día siguiente a veces me ha parecido morado. Bueno, hay algo que hay que tomar en cuenta siempre. Primero tenés que descartar por la manera científica. Si tal vez tenés mala circulación y eso provoca síntomas como frío y eso, vamos a suponer, yo no soy médica, no sé, pero siempre hay que descartar eso. Si no es un síntoma, sí, ahí está raro, de que tengas frío y el día siguiente te parezca un moretón. Sí. Bueno, mi segunda historia la envía Leonardo y dice que le ocurrió hace 10 años cuando vivía en un pueblo donde él pasó toda su adolescencia. Dice que era un pueblo muy pequeño, de esos pueblos que casi todas las personas se conocen entre sí, ¿no? Y por las noches las calles siempre estaban completamente vacías. Él tenía un grupito de amigos de su misma edad y solían reunirse en un parque del pueblo, bueno, el único que existía. Y ahí se ponían a platicar un rato, a pasar pues el rato con sus amigos. Y cuando ya se hacía tarde, cada uno se iba a su casa, pero digamos que se iban quedando poco a poco en el camino, hasta que llegaba el último a su casa. Aquella noche la noche que les sucedió esto, fue algo diferente porque empezaron a contar historias de terror cuando estaban reunidos en el parque, cosa que ellos no solían hacer. O sea, ellos hablaban de cualquier cosa menos de historias de terror. Entonces, eso fue como que, digamos, el principio para lo que les pasó después. Dice que sin darse cuenta se le hizo bastante tarde, mucho más tarde de lo habitual, que ellos se quedaban. Más o menos eran las 11 de la noche, 11:30. Dice que en el pueblo a esa hora ya se sentía como madrugada porque pues nadie había en las calles tan tarde y eran 6 amigos, ¿no? Entonces se sentían acompañados, así que no les dio tanto miedo por esa parte. Durante el camino, 3 de sus amigos ya se habían quedado en sus casas y solo quedaban pues los 3, Leonardo y 2 amigos más, que eran los que vivían un poquito más lejos del parque. Dice que mientras caminaban, a unas 4 cuadras de distancia, vieron a una mujer que venía sola. Ellos lo describen como se miraba muy alta desde largo, con un vestido blanco y largo también, que como que se daba a notar desde largo también. Y les pareció muy extraño, por lo mismo que a esa hora casi nadie anda en las calles, y mucho menos una mujer sola, ¿no? Entonces, no le pusieron tanta atención y la mujer venía al lado contrario de ellos. Poco a poco que ellos iban acercándose a la mujer y la mujer iba acercándose a ellos, iban sintiendo un escalofrío, un frío inexplicable, dice, porque pues en el pueblo era bastante fresco, pero como que sentían algo diferente en el ambiente. Aún así, siguieron avanzando y dice que cuando la mujer pasó justo a ellos, no interactuó con ellos, simplemente pasó de lado, ellos claramente vieron que el rostro de esa mujer, o sea, todo era como una mujer normal, su físico, su cuerpo, pero su cara tenía cara de caballo. Que él dice que en el pueblo se cuentan muchas historias de la cegua, que es este rostro con cara de caballo, que muchas veces se lleva a los hombres que andan haciendo cosas malas o los vuelve locos y así. La cosa es que ellos sí vieron el rostro de la mujer, pero, o sea, del miedo que les dio, no hicieron nada, simplemente se quedaron como, ¿en serio vimos eso?
Y la mujer siguió avanzando, como que ni se dio cuenta que estos niños, estos adolescentes estaban ahí viéndola, ¿no? Y o sea, ellos, bueno, como que se quedan un ratito ahí, unos minutos de, ok, ¿qué vimos? Pero aún así salen corriendo, ¿no? O sea, ya después cuando entran en razón, eso no es normal lo que vimos, y además las calles estaban solitarias. El ambiente perfecto para una película de terror, ¿no? O una escena de terror que te puedas imaginar. Y dice que se fueron rápido, o sea, se quedaron sus dos amigos y él ya era el último que se quedaba. Entonces, digamos que cada uno llegó a su casa. No había celulares tanto, pues, digamos, como ahora la tecnología, pero al día siguiente pues, ellos hablaron pues, de que sí habían visto la cegua, ¿no? Entonces, la explicación que se dieron es, a lo mejor era porque estábamos contando historias de terror, no vimos nada, simplemente nos imaginamos esas cosas. O sea, trataron de darle la lógica, volvemos a lo mismo, de que siempre buscas para no tratar de explicarte algo que no tiene explicación, ¿no? Y nunca le contaron a nadie, o sea, a alguien mayor, porque pues ellos seguían en negación de que no habían visto nada, pero sí saben que es algo común la cegua en ese pueblo. O sea, se cuentan muchas historias, digamos que de las historias de terror más conocidas en ese pueblo es de la cegua, como que se les ha aparecido a muchas personas, pero siempre es esto que trata de volverlos locos o que se los lleva y así, pero a ellos no les pasó nada, simplemente creo que estaban en el lugar y en el momento equivocado y la vieron a ella, porque no trató de hacerles daño. Y bueno, y esa fue mi segunda historia, espero que les haya gustado. Mi segunda historia es acerca de muñecas diabólicas. Y esta historia es de Rafaela y dice: desde chiquita tengo fobia a las muñecas, no a cualquier muñeca, a esas que parecen bebés o niños casi de tamaño real. Igualmente, sí. Sí. Empezó cuando una vez estaba pasando por la sala y vi a mi mamá viendo la película de la muñeca asesina. Algo sobre el espíritu de alguien con cabeza de cabra que fue enterrado debajo de una fábrica. No me suena eso. Sí. En fin, debía tener unos 10, 11 años cuando vi esa película y hasta hoy tengo ese miedo incontrolable a ellas. Por culpa de ese miedo, mi mamá tuvo que guardar, esconder todas las muñecas que tenía, que no eran muchas. Siempre fui más de peluches y animales de plástico. Un día estaba tranquila en casa cuando decidí ir al cuartito del fondo del patio a jugar con mi hámster. Mi papá había salido y mi mamá estaba lavando el garaje. Entonces entré al cuartito sin problema, me agaché y me puse a jugar con el hámster en la jaula que estaba en el suelo, frente a una repisa. Poco sabía yo que en la parte de arriba de esa repisa estaba una de las muñecas tamaño niño que mi mamá había guardado. Uy, ¡ay, qué miedo! Salgo corriendo. Sí. Me dio miedo, pero continué jugando con mi animalito y lo estaba molestando metiendo el dedito dentro de los abarrotes para que él me mordiera. Cuando escucho un sonido y sentí que algo pesado cayó encima mío y me levanté de golpe. Solo de ver que era la muñeca, mientras me levantaba, ya me hizo correr a toda velocidad hacia mi mamá llorando. ¿Te puedes imaginar? Ver a un muñeco que te da terror desde pequeño y de repente que te cae encima. Sí. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! No. ¡Qué trauma, ¿no? Para ella. Dice, abracé a mi mamá y le dije: la muñeca me quiere agarrar, la muñeca me quiere agarrar. Y mi mamá, obviamente, queriendo demostrarme lo contrario, fue conmigo a regañadientes a checar qué pasó. Yo todavía agarrada a ella, rogándole que no fuéramos. La muñeca nos va a agarrar, por favor, no vayamos. Lloraba mientras mil escenas como de películas de terror pasaban por mi cabeza. Cuando llegamos, la muñeca que estaba en la repisa, que por cierto ni siquiera estaba cerca de la jaula donde yo estaba jugando con el hámster, ahora estaba en el suelo, sentada pero caída de cara, con un brazo levantado hacia adelante como si hubiera intentado agarrarlo. Uy, eso lo hace peor. Sí, súper turbio. Uy, no, qué miedo. Sí, yo tengo una historia con un muñeco. Bueno, creo que todos vimos Chucky desde cuando estábamos pequeños y nos dio mucho miedo, un muñeco asesino, ¿no? Y con esa cara, sí, esas facciones. La cosa es que mi sobrina le regalaron un muñeco
no se parecía tanto a Chucky, pero sí tenía ahí como que el estilo de este muñeco. Y es normal, creo, en los niños manchar la cara de los muñecos y eso. La cosa es que ese muñeco estaba manchado porque mi sobrina con crayones y esto le había manchado la cara y se miraba así como Chucky, así como cortadas, ¿no? Y ya como que se había aburrido de este muñeco y lo había dejado en el patio. Y yo una noche, yo tenía como más o menos unos 12, podría decirte 12 años, y salí al patio, no sé qué, iba a buscar algo y estaba todo oscuro. Pero lo primero que veo al salir al patio es a este muñeco. Y lo primero que se me vino a la mente es Chucky. Y o sea, me pegué un susto, casi se me sale el corazón porque yo pensé, Chucky está aquí. O sea, obviamente, 12 años ya está grande, pero aún así tenés muchos miedos a esa edad, ¿no? Y salí corriendo para arriba, para la sala y recordé de que ese muñeco que estaba ahí abandonado ya y todo manchado la cara y no sé por qué, pero lo pusieron sentadito en un lugar específico y al salir al patio lo primero que miraba era ese muñeco de larguito, pero se miraba claramente. Y sí, me pegó un susto horrible, no lo puedo negar, sí. Bueno, a mí de pequeña pues me gustaba jugar con Barbie, así, tenía mis peluches, pero ya pues ya adulta tenía un peluche que me gustaba mucho, que es Igor, el de Winnie Pooh. Y entonces yo lo tenía una mesa, yo creo que lo conté en un episodio, pero se lo voy a volver a contar. Que estaba así en la mesa, al lado de mi cama, o sea, normal, sentado. Y yo estaba con mi celular en la cama y de repente veo que el peluche se cae. ¿Cómo te explicas? Sí, o sea, simplemente y estaba bien posicionado, me imagino, ¿no? Y yo solo veí pasar, o sea, vi cómo se cayó así. Uf. Uy, qué miedo. Y ya lo guardé, ya no, ningún peluche, por favor. He escuchado de muchas personas que les tienen miedo a los peluches. Y yo no sé, nunca sentí una vibra mal en muñeco y peluche. Bueno, porque me recordó a Chucky, pero normalmente, no sé, nunca me ha dado una mala vibra un peluche. O sea, tal vez todos los peluches o muñecos que he visto no son tan tenebrosos, pero sí existen algunos que están medio horribles, ¿no? Ahí yo no sé cómo personas pueden regalarle a su hijo, a niños, este tipo de juguetes tan feos. Esas muñecas de porcelana así que... Sí. Ay, sí, que mueven los ojitos. Y por loca. Bueno, respeto, ¿verdad? Que tengan su colección de muñecas de porcelana, pero... No las tendría jamás. No. Sí. Bueno, esa fue mi segunda historia. Mi tercera y última historia es sobre niños fantasmas o demonios que se hacen pasar por niños. Bueno, ya hemos tocado este tema de que no sabemos si en realidad son los niños. Y la compartió Sara, pero dice que no le pasó a ella, sino que fue a su abuela. Ella hasta la adolescencia durmió junto con su abuela en la misma cama. Se acompañaban, tenían una relación muy buena, muy estrecha y... dice que ella recuerda de que en las madrugadas su abuela siempre se levantaba para ir al baño. Era más o menos tipo 2, 3 de la mañana, pero era algo casi diario que ella se levantaba a esa hora. Y ella se despertaba y se quedaba acostada esperando que su abuela regresara. Y dice que una madrugada normal se levanta su abuela como de costumbre y ella se queda ahí pues esperándola, ¿no? Pero lo extraño esta vez es que la señora dilató mucho tiempo, o sea, más de lo normal, eran máximo 5 minutos y ya venía de regreso. La verdad que el baño no estaba tan lejos, no estaba dentro de la habitación, pero pues no estaba muy lejos que digamos. Y dice que pasaron más o menos unos 10 minutos hasta que ve que su abuela regresa, pero cuando la abuela entra a la habitación, ve que su rostro está pálido y se veía asustada, como que algo la asustó durante ese tiempo que estuvo afuera, ¿no? La cosa es que se durmieron, o sea, no hablaron, no le dijo a su nieta, no le contó nada de lo que había pasado esa madrugada, porque pues es una niña y no le va a contar esto para asustarla, ¿no? Pero digamos que ya con el tiempo ella sí
tenía eso en mente y le preguntó a su abuela y su abuela les contó a todos, ¿no?, qué era lo que le había pasado y por qué se había dilatado tanto tiempo. Dice que ella se fue al baño normal, hizo lo que tenía que hacer, ya venía de regreso. Cuando ella quiere dar un paso para entrar a la sala y después entrar a su cuarto, ya digamos entrar a la casa como tal, porque el baño estaba digamos que afuera, en el patio, dice que ella empieza a sentir un frío y una pesadez horrible que no se podía mover. Se le hizo extraño, claro, porque el ambiente, el clima no era así, no es normal, pero hasta ahí pues no sintió miedo, no había visto nada, hasta que, no sé, algo le dijo o sintió que tenía que voltear a ver atrás. Y cuando ella voltea a ver atrás, fue donde vio de reojo, digamos que una niña por la estatura, no le vio la cara, dice, pero sí miró que era una niña que estaba atrás de ella, de pelo largo, simplemente estaba atrás de ella. Entonces, digamos que todo ese frío, ese ambiente que sentía era esta niña, que no la dejaba entrar donde ella quería, a su habitación, ¿no? Y obviamente ahí ella le dio muchísimo miedo el saber de que hay algo inexplicable, porque no había niños aparte de su nieta, de esa edad, de esa estatura, y además el frío que sentía también estaba muy extraño todo. Y por eso ella dilató más tiempo, porque ese ente, lo que fuera, demonio, fantasma, no la dejaba avanzar. Ella sentía una pesadez horrible y ella con miedo y todo, pero quería irse, salir corriendo de esa situación, pero aún así no pudo. Ya como que un tiempo después volteó a ver otra vez y ya la niña no estaba y ya se sintió aliviada y salió corriendo. Y ahí fue donde su nieta, Sara, la vio que entró pálida, obviamente, ¿quién no? Ver una cosa de esta, y lo peor es sentirse tan indefenso de no poder moverse, y que este espíritu es lo que estaba intentando asustarla, así, tenerla atrapada, digamos. Bueno, la cosa es que dicen que esta niña no es la primera vez que la ven en esa casa. O sea, muchas personas han visto a esta niña, pero a su abuela fue como que el encuentro más cercano, más fuerte que tuvo, porque pues tuvo, digamos que una interacción más directa, pero sí hay muchas personas que han visto a esta niña en la casa. Entonces, digamos que es un fantasma o lo que sea, que ya es frecuente pues en este lugar. Lo que sí no dice es que si han buscado cómo sacarlo de ahí, porque pues yo pienso sinceramente que no es una niña fantasma. Realmente no lo pienso así, porque la sensación que sintió esta señora no era algo bueno, ¿no? O sea, sintió miedo, sintió peligro, y bueno, esa fue mi última historia. Bueno, mira, de todas las experiencias que me ha pasado, siento que pero no puedo contarlo como una experiencia de miedo, sino en mí sentía tanto miedo que me dejó paralizada. Pero me pasó como cuando tenía como 12, 13 años. A esa edad los adolescentes son rebeldes. Sí. Entonces recuerdo en ese entonces, yo no tenía celular, ¿verdad? Ni por cerca pensaba que se iba a ir la luz. Y mis padres iban a salir y me dijeron, ¿querés ir? Y yo, como toda adolescente, no quiero, yo me quedo. Entonces, bueno, ellos se fueron, yo me quedé, y no vas a ver, se fue la luz, como a la media hora. Ay, no. Pero yo sentí un miedo, me quedé paralizada en la cama. Yo quería salir corriendo y no podía, porque entraste en pánico. Mi mayor miedo es la oscuridad, para serte honesta. Yo no puedo estar sola en una habitación con todas las luces apagadas. Siempre tiene que haber una lamparita. Y me acuerdo que yo hasta sudaba. Yo me imaginaba que alguien me iba a agarrar, que no sé. No tenía con qué enfocarme. Pues no tenía foco, nada. Hasta que tomé el valor, me levanté suave, para cual me iba chocando con todo. Hasta que logré abrir la puerta y pues la luna. Ya viste algo de luz afuera, sí. Pero ese no fue algo paranormal, pero sí. Me paralizó. Sí, te entiendo. Y, o sea, es el pensamiento de que cuando hay oscuridad, hay algo detrás, en esa oscuridad que te puede atrapar. Y sí lo entiendo, porque es que la oscuridad no es algo tan bonito que digamos, sí es cierto. Pero me imagino que entraste en pánico. Definitivamente, para no poder moverte, sí fue algo muy traumante, ¿no? Igual es una historia de terror, sí da miedo.
tercera historia es de Josué y dice que ya hace algunos años en la universidad, mis vecinos, que eran 3 pelados de mi misma edad, y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla de la Ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí, les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron, le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino, pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de estas 3 personas relacionadas con Andrés, pero nunca nadie de afuera lo había visto o escuchado algo, entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y cuando nosotros nos fuéramos, ellas jugarían con él. Era como un ritual, ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. De seguro quería lastimar a alguien. Sí, claro. Sí. Un día estábamos ellos 3 y yo en la sala hablando a las 4 o 5 de la tarde cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi, pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota, sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15, 20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. ¡Qué miedo! Una escena de terror de película. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo porque quería confirmar qué era lo que había pasado inicialmente. Así que sí, efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez. Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo, cerca de las 9, 10 de la noche, empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apartamento de mis amigos. Sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así. Salieron el resto de los vecinos del piso para también a ver qué sucedía. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los 3 a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y los vecinos. Ellos corrieron a abrir el apartamento cuando para sorpresa de todos el apartamento estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado, pero nada de vidrios. Ellos intentaron, atravesado, cruzado en la sala. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés, pero no fue posible. Tuvieron que cambiarse de apartamento y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. No, qué miedo. Creo que si no sabes algo sobre el tema, cómo liberar a un fantasma, vamos a suponer que es un fantasma que está ahí, no hay que meterse con esas cosas. Bueno, yo nunca jugaría a la Ouija. Bueno, esa fue mi tercera y última historia. Espero que les hayan gustado esta historia de este episodio. Y bueno, si tienen alguna historia, alguna experiencia similar o nos quieren contar algo nuevo o que mencionemos algo nuevo en el podcast, nos los pueden enviar al correo vienedenochepodcast@gmail.com o bien nos pueden enviar un audio de duración de 7 minutos contándonos sus propias historias. Bueno, también les pedimos que se suscriban en el canal de YouTube y escuchen los nuevos episodios en Spotify que están en formato audio. Así es, y bueno, también si nos quieren seguir en nuestras redes sociales, aparecemos como Viene de Noche Podcast en Facebook, Instagram y TikTok. También recordarles que subimos nuevos episodios los días viernes para que activen la campanita de notificaciones y YouTube y Spotify les avisen cuando estén disponibles los nuevos videos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que les hayan gustado estas historias de este episodio y nos vemos en el próximo video.